Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, un gusto en saludarles como cada sábado, como siempre, desde los estudios de Polar Comunicaciones. Radio, televisión e internet, Ojo con la Cultura. Esta idea, este bello proyecto creado por nuestro amigo el ingeniero Jaime Gonzalo Uribe Hermosilla, a quien aprovechamos de saludar como hacemos siempre cada sábado, cada mañana. 10 de febrero de este 2024, febrero que nos trae muchos recuerdos, y desde el punto de vista histórico no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, que un 11 de febrero, pero de siglos atrás, te me va a decir de cuándo, del 11 de febrero de 1584, ¿qué pasó ahí? Pasó algo muy importante, muy significativo, porque en la boca oriental del estrecho de Magallanes, Pedro Sarmiento de Gamboa fundó el primer asentamiento, la primera fortificación que quiso establecer España para asegurar sus dominios aquí, en el meridión americano. La ciudad se llamaba del nombre de Jesús, y durante muchísimos años, siglos completos, hasta por allá por el año 2005, se consideró que esa era la ciudad perdida, la ciudad fantasma. ¿Dónde se ubicaba la ciudad del nombre de Jesús? Todo el mundo pensaba que estaba muy cerca ahí del faro Dúngenes, hasta que unas investigadoras argentinas, eran 3 en total, desde la Universidad de Buenos Aires hicieron una gran investigación, donde confirmaron una hipótesis que parecía un poquito lejana. Pero sí, efectivamente, la ciudad del nombre de Jesús está al otro lado del alambre, como decimos los magallánicos. Claro, porque después del tratado de 1881, 23 de julio, esta ciudad, este asentamiento, las ruinas del nombre de Jesús quedaron en el lado argentino. Y la confirmación de esto que acabamos de señalar se encontró el año 2006. Nombre de Jesús, la ciudad perdida, creada por Pedro Sarmiento de Gamboa, al igual que la ciudad del nombre del rey Felipe, rey Don Felipe, bautizada meses después como Puerto del Hambre, 1584, ambas fortificaciones, 11 de febrero y 25 de marzo del año 1584, estas dos ciudadelas ubicadas en los extremos oriental y occidental del estrecho de Magallanes, que se perdieron lamentablemente, pero que marca el inicio del dominio europeo, del asentamiento, mejor dicho, de los europeos en este lugar del mundo. Y a comienzos del siglo XX, posiblemente en el verano de 1904, por ahí, se tiene conocimiento de la llegada de los primeros carruajes, las ubicaciones de las primeras máquinas, porque vamos a hablar de eso. Hacía rato que teníamos el deseo de compartir con un especialista en la materia, de alguien que ha escrito mucho, que ha hablado al respecto, y nosotros desde nuestra ignorancia siempre hemos querido saber un poco más de lo que son los triciclos, las máquinas, los automóviles, los camiones. Ahí, con el apoyo de nuestro radiocontrolador de Franco, vamos a mostrar algunos y vamos a compartir, porque si hay algo que nos llama la atención, y creo que lo hemos conversado, Francisco,
Francisco Yarzo, este gran amigo, este conocedor de este mundo tuerca, del mundo del automóvil, de este mundo de la cultura que para nosotros es un poco lejano, pero que tiene mucho que ver con lo que es Magallanes. La diferencia que a veces se coloca en lo que es el plano de las ideas del mundo de la tecnología, y en particular cuando se habla de esto que rueda. ¿No es así, Francisco? ¿Desde cuándo tú tienes un conocimiento que podríamos decir de muchísimo tiempo con respecto al ámbito automovilístico? Pero ¿desde cuándo específicamente? 1904 dije yo, pero puede ser antes. Las primeras informaciones que existen en la prensa regional o que tú has podido recabar con respecto a esto de la maquinaria, triciclos, motocicletas, los primeros carruajes, tal vez los primeros motores automóviles que llegaron acá a la Patagonia. ¿Cómo estás, Francisco? Buen día Víctor, buen día a la audiencia de Polar Comunicaciones. Soleada mañana. Sí. Soleada mañana. Saludar al Radio Control, al Switch de TV también, a Franco Césped. Que avance está teniendo Polar en los profesionales que se van sumando. Franco, flamante estudiante de cine y televisión en el norte del país, destacadísimo además. Me imagino. Es un elemento, si de historia se trata, de Punta Arenas. Y hay que tener, vamos a tu pregunta, a tu introducción, hay que tener atención, validación, orgullo de Punta Arenas. Nosotros, yo soy oriundo, nacido en esta ciudad, mi padre es puntarenense, mi madre no así, de Santiago. Y resulta que Punta Arenas, por distintas razones geográficas, marítimas, que paradójico, porque todos los desarrollos de la rueda en sí se dan primariamente por la navegación, por nuestro estrecho de Magallanes, que entrega la posibilidad, ya a contar de 880, 890 y 1900, de contar con los grandes avances del mundo. Esto hace que Punta Arenas sea polo de desarrollo del territorio austral, o sea, de toda la comarca, de la Patagonia en sí. O sea, no es Puerto Montt, no es Comodoro Rivadavia, no es Chubut, no, es nada. Punta Arenas. A través por el estrecho de Magallanes. Por el estrecho de Magallanes. El paso bioceánico, aquí llega la mejor tecnología del mundo, ¿no es cierto? El Puerto Libre, los mejores productos que se fabricaban en Europa, y por esta condición geográfica que tiene Punta Arenas, está conectada directamente más bien con la costa atlántica que con el Pacífico. Entonces las comunicaciones marítimas, como señala Francisco, eran mucho más expeditas. Entonces, aquí hay un dato, porque, a ver, tú hablabas del mes de febrero, y precisamente este 20 de febrero vamos a celebrar e iniciar una serie de hitos que miran el centenario del automovilismo deportivo en la Patagonia. Así es. Que el 20 de febrero de 1927 se hace la primera carrera. Esto tiene que ver con el deporte. En la injerencia de la vida en sociedad, Punta Arenas recibe su primer vehículo. O sea, estamos hablando, porque para quienes somos fanáticos de este deporte, el kilómetro cero viene a ser el 20 de febrero de 1927. Ya. Esto para quienes disfrutamos, para quienes somos fanáticos, para quienes estudiamos, para quienes lo practican, ¿sí? Pero la injerencia en sociedad es mayor, es otra, porque traspasa a los individuos, a las organizaciones, al desarrollo, que la rueda está intrínsecamente ligada a los desarrollos de las comunidades, de las industrias. Es algo bien básico.
Entonces, Punta Arenas registra la llegada del primer auto, y atención, porque esto que vamos a decir acá, yo lo he dicho en otras oportunidades, pero le vamos a agregar un ingrediente fenomenal. Fenomenal. El vecino Luis Bombalot, que tenía una estancia, me parece, ¿no? Claro. En Laguna Blanca. Es repetente para quienes yo he conversado esta situación, ¿no? Con mucho ahínco, además, con mucha pasión. Patagonia lenta. Sí. Entonces, claro, ganadero. Lo primero que dicen los magallánicos es: el Cañadón Bombalot. Cañadón Bombalot, nosotros nos vamos camino a Puerto Natales, ahí pasadito, entiendo, Laguna Blanca. Así es. Con asentamiento en Villa Tehuelche, zona de ralíes. Obviamente era un portentoso hombre de la comunidad, tenía medios económicos, ganadero, hombre del campo, y trae el primer auto a Magallanes. En el auto arriba a Magallanes, Vía Marítima, Estrecho de Magallanes, la última semana de 1901, diciembre de 1901, estamos hablando de que en Magallanes arriba el primer auto. ¿Qué te sabes o si has averiguado el nombre de la marca? Porque eso ya es... Mira, Franco ahí tiene una fotografía. Ya. Mira, es un auto bastante metálico. A mi entender, este vehículo, y según las investigaciones que hemos realizado, es un auto francés. Ajá, ya. Que funciona a querosén, bastante metálico, de 3 ruedas, un triciclo, como bien lo has mencionado. Uh-huh. Es un triciclo que tiene además conducción a través de esa palanca, en este caso el sinfín, el volante, es casi un manubrio. Pero es que en ese entonces, Francisco, había muy pocas fábricas de automóviles como los conocemos hoy día, ¿no es cierto? Pensemos en el Ford T de 1903, 1908, que se comienza a fabricar en serie, como claro. Se dice, ¿no es cierto? Entonces, ya estamos tú estás colocando un dato muy interesante: diciembre de 1901. El arribo. Y aquí se produce un evento protagonizado, ¿no?, por este vecino, porque está además en los registros de Diario El Magallanes, uh-huh. Que a poco acaba de cumplir 130 años, uh-huh. ¿no? Entonces sale un artículo ahí pequeño, y lo que acontece el 6 de febrero de 6 de enero de 1902, o sea, la primera semana de 1902, Luis Bombalot presenta el coche en sociedad en el epicentro de Punta Arenas, que no es otro que la Plaza de Armas, ¿sí? Entonces se produce expectación, llegan los vecinos connotados de la época. No hay fotografías aún. No hay fotografías aún. Interesante, pero lo interesante, fíjate que en ese entonces sí había muchos fotógrafos acá en Punta Arenas, fotógrafos que se quedaron durante mucho tiempo y que retrataron esa época. Entonces ese ya es tarea para la casa, como se dice, comenzar a investigar. Sí. Tenemos que llegar al centenario del automovilismo. Seguro. Con esa fotografía en primera plana, si es que existe. Confiemos en que sí. Entonces, realiza el vecino Bombalot, el señor Bombalot, el pionero Bombalot, una presentación, unas vueltas a Plaza de Armas, uh-huh. ¿Sí? Con la expectación que genera la presentación de autos en el mundo, por primera vez en el planeta. Esto está embrujado, o está hechizado, tiene poderes.
porque era muy extraño ver el movimiento de una pieza, de un carruaje, que no fuese tirado por caballos. Así que, bien, se hace un break, al parecer se almuerza, muy temprano además para la época, muy puntual, y después de las 2 de la tarde, el vecino Bombalot echa a andar su triciclo y enfila hacia la sociedad rural, desde la Plaza de Armas. La ciudad llegaba hasta el río de las Minas. Sí. Solo hasta el río de las Minas. Después del río de las Minas, en calle República, está aquí en el centro de la ciudad del río de las Minas ahora, están las hijuelas rurales. Sí. Y lo que venía después era el cementerio, y de ahí lo que antiguamente se conocía como sociedad rural, el club, el hipódromo. Entonces, aquí hay otro dato del señor Bombaló. Va hasta el hipódromo, es un descampado, un lugar lejano, y de regreso sin novedades. O sea, ya estamos hablando de una calidad de motorización, de transmisión, de rodaje que cumple con los objetivos de ser un automóvil. Porque aquí hay otras teorías, porque lo que finalmente sucede es que se declara el primer raid de la Patagonia, ¿sí? En diciembre de 1901, pero el primer raid se hace en enero de 1902. Y resulta que los historiadores en Chile plantean que el primer auto que arribó a Chile lo hace en mayo de 1902. ¿A dónde llegó? ¿A Valparaíso? Valparaíso, también por la navegación. Sí, seguro. Un Derrac, un coche francés. Ya. Y resulta que el primer auto que llegó a Chile entró por Punta Arenas. Sería espectacular entonces, porque eso es un antecedente no histórico. Nada. Porque Chile es mucho más amplio. Y además que hay un detalle que lo hemos contado un montón de veces. Para esa época, por lo menos hasta 1929, y podemos explicar por qué, Magallanes era un territorio anexado a la República. ¿Qué significaba eso? Que nosotros no teníamos derecho ni a voz ni a voto, no votábamos. Las autoridades las designaban de Santiago y llegaban acá a este territorio a cumplir con un servicio, nada más. Éramos un territorio anexado a la República. Entonces Chile lo consideraban directamente como las provincias de Chile eran desde Tacna, ¿no es cierto?, hasta la zona de Valdivia. Nada más. Ni Aysén, ni Coyhaique, ni Magallanes. No éramos provincia. Entonces es muy probable, se considera, los historiadores, la mayoría de las cosas que ocurrían antes de 1920 y algo acá en Magallanes no estaban consideradas como parte del suelo nacional. Eso es muy interesante también, entenderlo así. Claro, ahí se produce una conjunción, claro, de los términos históricos y podríamos decir de la validez, jurisprudencia de los historiadores, pero a quienes nos interesa el automovilismo tiene que ver con que el primer automóvil ingresó a Chile en 1901. Sí, eso es muy importante. Y esto habla de los avances con lo que cuenta Magallanes. O sea, cuando hoy día decimos en el área fundacional de nuestra ciudad de Punta Arenas, oye, qué arquitectura más colonial, ¿no es cierto? Esto parece el centro de alguna ciudad inglesa, francesa, y es precisamente por todo esto que genera la navegación, que genera el estrecho de Magallanes, que pone a Punta Arenas en realidad como una de las ciudades
si se quiere, más avanzadas de Latinoamérica, en un comienzo, en la parte del desarrollo, ¿sí? Y por tanto de Chile. Eso es muy importante, los avances tecnológicos, la fotografía, las filmaciones, el movimiento de los camiones, la existencia del teléfono. Sí, así es. O sea, la aviación, sí. ¿no? La aviación, de verdad que ahí hay una cantidad de riqueza para quienes gustan de volar. También somos pioneros en muchos aspectos, sobre todo en esas primeras décadas del siglo XX. Magallanes, sin duda, Magallanes, específicamente acá Punta Arenas con su estrecho, y Valparaíso, posiblemente las dos grandes ciudades que señalaron un derrotero en lo que son las innovaciones científicas y tecnológicas, y también en el pensamiento social. Vamos a ir a un breve alto, y a la vuelta vamos a continuar conversando con Francisco. Oye, automóviles antiguos, marcas que se hicieron famosas acá. Vamos a contar de algunas que son sorprendentes, que aquí llegaron. Vamos a hacer una pequeña reseña porque Francisco tiene un montón de información. Y a la vuelta vamos a compartir estas anécdotas también con ustedes. Ya regresamos.